El Señor les bendiga, hermanos. Estamos contentos en esta mañana. Que el Señor de nuevo nos concede venir y honrar ese acto glorioso de la resurrección. Estaba meditando en esta mañana y pensando en la resurrección y decía, no, pues ya hubo una buena cantidad de gente que resucitó. O piensan que solo Jesús resucitó. Se dice mucho que solo Jesús ha resucitado. En las congregaciones he oído que el único que ha resucitado, y a veces hemos expresado esa verdad, que Él ha resucitado, pero también hay otros que resucitaron. El profeta de Dios nos enseñó que Abraham resucitó. Así que le estamos dando gracias al Señor porque nos concede estar aquí. No sé si hay conexión para Honduras. No hay conexión para Honduras. Traía el mensaje directamente para los hermanos de Honduras. Entonces vamos a tener que cambiarlo porque eso para ustedes va a estar un poquito ya conocido. Entonces, entonces le estamos dando la bienvenida a los hermanos de aquí que nos están escuchando por el teléfono. Entonces, vamos a ir a la Escritura. Estaremos en Apocalipsis, capítulo 14. Mi tema, el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es el tema de esta mañana. Vamos a tratar de meterle un poquito de álgebra para que se gocen. Para que empecemos a gozarnos, porque iba más que todo a hablar sobre el fundamento del bautismo, pero le voy a ir metiendo ahí otras cositas para que se haga más interesante. Dice la Escritura, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Efesios 2:20. Efesios 2:19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, que tú nos concedes, Señor, este privilegio, este honor de estar de nuevo reunidos en tu nombre para poder aprender más de tu palabra, para acercarnos más a tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres la palabra, Señor. Estamos agradecidos porque otro domingo más de resurrección, tú nos concedes honrarlo y venir a testificarle al mundo que nosotros estamos honrándote a ti porque es verdad lo que tu palabra de Dios dice. Que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y estamos en los finales de la etapa del fin del mundo y estamos agradeciéndote porque nos has iluminado nuestros corazones y nuestras mentes para poder verte a ti en tu palabra, Señor. Padre, quédate con los oyentes como con el que habla, Señor, para que esto sea una edificación, edificando, Señor, esos corazones para que tú mores completamente en ellos, Señor. Por el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Siéntese, hermano, Evangelio eterno. ¿Usted cree que el Evangelio eterno, hermano, podría ser pervertido? Esa es una pregunta que traigo. ¿Podría ser pervertido el Evangelio eterno? Sí, hermano. Vamos a ir a Gálatas. Fíjese. El Evangelio eterno, fíjese que este ángel traía ya por los años 1500, comenzó a anunciar que adoráramos al Dios que había creado los cielos y la tierra y que el juicio estaba cerca. Estábamos hablando, hermano, de aproximadamente 500 años casi. Y ya el ángel ya estaba diciendo que el juicio venía.
¿Dónde iba a ser el juicio? En la casa de Dios. Desde aquí se está tomando, desde aquí se está dando el juicio a las naciones. Desde el púlpito. Como dijo nuestro hermano, o como dice nuestro hermano Branham, dice que un pastor en el púlpito tiene más autoridad que un ángel. Bueno, yo espero que nosotros creamos eso. Entonces, vamos a ver, hermanos, si se puede pervertir el evangelio eterno. Sabemos que el evangelio eterno no se va a pervertir, pero hay algunos que quieren pervertirlo. Pero no se puede pervertir el evangelio, hermano, porque siempre el evangelio eterno está aquí, escrito. La gente ha querido pervertirlo, hermano, y está yendo el mundo del evangelio pervertido. Pero nosotros, por la bondad de Jehová, decía el canto, no hemos sido consumidos. ¿Por qué razón? Porque nuestros ojos han sido abiertos para ver el evangelio eterno. El evangelio, hermano, que eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que no tiene principio ni fin. Entonces vamos ahí en Gálatas y vamos a estar en el verso 6, 1:6. Gálatas 1:6. Fíjese. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, el comisionado para poner el fundamento. Porque la Escritura nos dijo edificar sobre el fundamento de los apóstoles. La Biblia no dice edificar sobre el fundamento de los bautistas. ¿Verdad que no dice así? Pero la gente, ¿por qué sigue a los bautistas? Edificado sobre el fundamento de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué todo el mundo sigue la Iglesia Católica? ¿Se da cuenta? Solo ahí, hermano, desenmascaro al diablo. Solo ahí queda desenmascarado, hermano. El apóstol dice, estoy maravillado allá por los años 60, 50 después de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Había gente que ya comenzó a alejarse de Dios. ¿De qué manera se estaban alejando de Dios? Ya lo vamos a ver. Dice que se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Un evangelio diferente? ¿Diferente a qué? Diferente al que está aquí. Diferente al que está en la palabra. Diferente a aquellos, fíjese, que son los hombres que son comisionados de parte de Dios. Si usted trae un evangelio diferente a los hombres de Dios, eso es anatema. No que haya otro evangelio, hermano. Verso 7. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere decir, hermano, que el evangelio no puede ser pervertido, pero sí puede ser pervertido en la mente de ustedes. En la mente de la gente puede ser pervertido, pero el evangelio eterno no puede ser pervertido. Porque aquí está diciendo, hay algunos, fíjese, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que lo pervierten, sino que ellos quieren pervertirlo. Ahora, ¿cuál sería el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Yo pudiera preguntarle aquí. Dije que era un mensaje sencillo. ¿Qué es evangelio? ¿Entiende, hermano? ¿Alguien sabe qué es evangelio? ¿Alguien me puede decir de las hermanas qué significa evangelio? No, hermanas. ¿Buenas? Buenas nuevas. Quiere decir, hermano, que el evangelio siempre va a tener algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo. Si usted está en un lugar donde le están dando un evangelio que no hay nuevas, ese no es el evangelio eterno. Ese no es el verdadero evangelio.
Ese es un evangelio pervertido. Fíjese, para seguir un evangelio diferente. Por esa razón es que millones de gente, hermano, están siguiendo un evangelio diferente al que está en la Escritura. Sencillo, solo en el bautismo, imagínense. Hermano, ¿cuánta clase de bautismo no hay? ¿Cuánta clase de arrepentimiento no hay? Cuando la Escritura está hablando de solo un bautismo y está hablando de solo un arrepentimiento. Pero la gente está pervertida en su mente. No que esté pervertido el Evangelio. En la mente de la gente está pervertido el Evangelio. Entonces dice en el verso 8. Está tremendo esto porque el apóstol ya está poniendo la cosa más complicada. Más si aún nosotros mismos, podríamos que Satanás nos venga a pervertir el evangelio en nuestra cabeza y empezar a enseñar algo que no es correcto. Más si aún nosotros o un ángel del cielo. Hermano, pero ahí vimos que un ángel fue el que venía anunciando el evangelio. Pero aquí está diciendo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, hermano, que si yo voy con esta escritura, de púlpito en púlpito, en todas las denominaciones, están malditos. Alguien dice, hermano, ¿y cómo se atreve usted a decir eso? Bueno, pues aquí está diciendo el apóstol. Si un ángel viene y predica algo diferente de lo que hemos anunciado a ustedes. Yo podría mencionar dos cositas ahí sencillitas. Primero, el apóstol Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar sobre el hombre. Pero si usted se va a todas las iglesias que creen supuestamente el evangelio, ahí están las mujeres enseñando. Es un evangelio diferente. Porque el apóstol Pablo dijo, no permito a la mujer enseñar. Vamos a ver otro punto. El bautismo. El apóstol Pablo bautizó a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué viene la gente y bautiza en otro nombre? Ya le tengo como 30 escrituras. Sí, son 30 escrituras que tengo aquí, que hablan de que solo hay un Señor y que el bautismo tiene que ser en el nombre. Hermano, porque está hablando ya de bautismo. Hermano, ese es el evangelio eterno. El evangelio comienza con arrepentimiento y bautismo. Si usted tiene un arrepentimiento falso, usted no tiene el evangelio. Si usted comienza con un bautismo falso, usted no tiene el evangelio. Tiene un evangelio pervertido. Entonces el apóstol nos está dando la clave, hermano, para que nosotros no nos perdamos. Y nosotros debemos de estar seguros de esto, hermano, porque vamos a ser confrontados. Dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia de ustedes? Yo veo que cantan, oran y hacen todo igual y de vez en cuando gritan y lloramos un rato y reímos. Y bueno, eso lo hacemos nosotros. Sí, pero ¿dónde está la diferencia? Que estamos hablando del evangelio eterno que enseñó, fíjese que enseñó este ángel. Porque son 3 ángeles. Si usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis, son 3 ángeles que traen ese evangelio. Y ese fue Lutero, Wesley y William Branham. Como dicen los americanos, that's it. ¿Para qué le vamos a meter más? Pues no, porque ahora se levantó uno ahí. Hermano, tiene que estar de acuerdo a lo que Pablo dijo. Porque estos 3 ángeles vienen de acuerdo a lo que Pablo dijo. Porque la Escritura nos dijo edificar sobre el fundamento de los apóstoles. No edificar sobre el fundamento de la bautista, ni la presbiteriana, ni la metodista, ni los pentecostales. No, la Escritura está diciendo sobre los apóstoles. Hermano, está tan clara la Escritura, pero ¿cuál es el problema? Satanás en la mente de la persona. Ahora dice aquí el ángel, fíjese, porque este es un ángel, el apóstol Pablo. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo era un ángel? Sí. Hermano, si era el primer ángel. Ese era uno de los ángeles que tenía Jesús en su mano.
Porque Jesucristo tenía 7 ángeles en su mano. Y uno de ellos era Pablo. Más, si aún nosotros, o sea, está diciendo que aún Pablo podría venir después y decir, ¿saben qué? Miren, me equivoqué ahí. Perdónenme, fíjense que me equivoqué en el bautismo. Era en Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo dije Jesucristo. No podía, hermano, porque él lo está diciendo. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Sí, anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, para que quede claro. Yo no estaba ilusionado cuando dije esto, no, lo estoy repitiendo para que a ustedes les quede claro. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, vamos a entrar un poquito a lo que es, fíjese, de qué manera iba a ser el bautismo. Porque ahí, hermano, está el problema. En la mente de la gente. El problema no lo tenemos nosotros, el problema está en la mente de la gente que no conoce la escritura. Entonces vamos a ir a otra escritura. Aquí tenemos, primero vamos a ir a Marcos, hermano. Hoy vamos a estudiar la Biblia, hermano. Vamos a ir al libro de San Marcos y vamos a estar estudiando ahí una partecita donde en el verso capítulo 7, Marcos 7. Vamos a leer desde el verso 6. No, bueno, vamos a leer ahí el verso 5, desde el 5, hermano. Que Dios nos ayude y nos dé la revelación de la palabra, hermano. ¿Lo tienen, hermano? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, las religiones de la época de Jesús. Los fariseos y los escribas, grandes organizaciones. Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas tenían sus tradiciones. Sabemos, hermano, que hay una tradición del bautismo. La tradición dice que usted se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Alguien dice, hermano, eso no es una tradición porque está escrito ahí. Sí, también los fariseos. Estaba escrito que había que lavarse las manos. Pero vamos a ver qué es lo que le dijo Dios. ¿Qué es lo que le dijo ese hombre llamado Jesús de Nazaret a estos fariseos? Fíjese, hipócritas. ¡Qué barbaridad! Hermano, diciéndole hipócritas a los bautistas. Si el Señor viniera, le dijera lo mismo. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Quiere decir, hermano, que estos hombres estaban conforme a la tradición. Y vino un hombre y dijo, no hagan eso. Ya no se laven las manos. Ya no lleven corderos ahí. Ya, ¿para qué dejen de estar llevando corderos? Ya dejen de llevar corderos. Dejen de lavarse las manos. Hermano, contra el sistema. Hermano, si yo le quiero decir esto, que el evangelio eterno, fíjese, no se ha pervertido. Pero los hombres han pervertido el evangelio. En la mente de ellos. Porque el evangelio está puro. Dice el Señor, fíjese, respondió él y les dijo, hipócritas. Está duro decir hipócrita a un pastor. Usted tiene que amarrarse bien el cinturón para decirle a estos predicadores hipócritas. Pero ¿por qué les diría hipócritas el Señor? Porque estaba escrito que ellos iban a ser hipócritas. Quiere decir, hermano, que todo este atajo de predicadores falsos que se han levantado con un evangelio pervertido son hipócritas porque está escrito que van a ser hipócritas. Ahora dice, porque está escrito, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque es fácil hablar, hermano. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, dice la Escritura, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la gente? La tradición. Lo que la tradición dice, no, hermano, ¿cómo me voy a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? Si toda la gente se bautiza en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tradición así dice. Entonces hay que irse a bautizar en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted tiene un evangelio pervertido, está bien, hágalo. No podemos detenerlos, como tampoco Jesús pudo detener a estos hipócritas. El propio Dios ahí encarnado, hermano, y no pudo detenerlos. Alguien dice, hermano, y porque por ahí dicen que ¿cómo se llama? Cierto hombre dice que va a convertir toda la nación. Pues sí, con un evangelio pervertido, ¿quién no va a convertir la nación, hermano? Hermano, si Estados Unidos está convertido al evangelio pervertido, pero el evangelio eterno que nosotros predicamos, eso, hermano, tiene que ser contado con los dedos. Hermano, si supieran aquí cuán pequeñas personas hay, y todavía podemos contarlas con los dedos. Entonces, hermano, ¿cuál ha sido el problema? La tradición. La tradición, el mundo lo dice. Semana Santa, abril. Hay que predicar Semana Santa porque abril, hermano. ¿Y quién dice eso? Es la tradición, hermano. Navidad. No, pues hay que celebrar el nacimiento. La Biblia no dice que hay que celebrar nacimientos. La Biblia dice que hay que honrar la resurrección, no el nacimiento. Yo celebro el nacimiento de Jesucristo, pero en mi corazón. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces vamos a ver otra escritura, hermano, que viene relacionado con esto. Lucas 6:46. Ahí el Señor les dijo hipócritas. Y estaba pesado eso. ¿Me entiende? Porque imagínese, hermano, que alguien llegue y le diga a estos grandes predicadores hipócritas. No está fácil, hermano. Pero el que llega a decir eso tiene que estar seguro de lo que está hablando. Bueno, yo no le voy a ir a decir a alguien hipócrita si no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y me va a costar la vida como le costó a él la vida. Porque a él por eso lo mataron. Y muchos de nosotros vamos a ser muertos por eso. Por decirles hipócritas a estos pervertidos. Estos están pervertidos, hermano. Y quieren pervertir, como dijo el apóstol. Os perturban. Tenemos ahí, hermano, Marcos 7. Lucas 6:46. Dice ese versículo, qué hermoso, dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el mundo está diciendo Señor, Señor. Hermanos, predican en el nombre del Señor Jesucristo. Sanan enfermos en el nombre de Jesús. Hacen cualquier cosa en el nombre de Jesús. Pero a la hora de bautizarse, lo hacen como la tradición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Veamos otra escritura, Mateo. Mateo 7, verso 21 en adelante. Lo importante que vamos a ver ahorita, hermanos, es la importancia, fíjese, de lo que Jesús dijo, de cómo debíamos de bautizarnos. Allá dijo, ¿por qué me llaman Señor? Si no hacen lo que yo les digo. Y aquí en el 21 dice, 7:21, si no me equivoco, 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa escritura la toman los pervertidos. ¿Me están entendiendo, hermano? Alguien dice, hermano, ¿por qué les dice pervertidos? Pervertidos en su mente. ¿Me entiende? Porque es una palabra que usa la escritura. Perverso, dice. El Dios de esta edad perversa. El profeta predicó un mensaje, el Dios de esta edad perversa. Entonces, pervertido, hermano, que le han añadido o le han quitado.
Entonces el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué razón? Estos hombres, hermanos, dicen Señor, Señor en diferente tiempo. Están orando por los enfermos y dicen Señor Jesucristo. Pero a la hora del bautismo a la gente le dice cuidadito. No, esa es una falsa doctrina. Hermano, yo no entiendo cómo es eso. Entonces ellos están diciendo Señor, Señor, y en el nombre del Señor hacen muchos milagros. Fíjese lo que dice el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos o predicamos, quiere decir. ¿No predicamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Pero por qué no dice en tu nombre nos bautizamos? ¿Por qué no dice así? Porque ellos no bautizaban en el nombre. ¿Me entiendes? Y solo por eso, hermano, alguien puede preguntar, ¿solo por eso Dios los va a condenar? Solo por eso Dios los va a condenar. Porque Él dijo, porque no hacen lo que yo les digo. Y entonces les declararé. Fíjense que aquí no dice les va a declarar, no, les declararé personalmente Él. Y les declararé, nunca os conocí. Pero ahí están llorando, hermano. Ahí están llorando, alabando a Dios y gritando y haciendo gran bullicio y sanando enfermos y los cánceres sanados. ¿Están haciendo eso? Pero ¿por qué el Señor les va a decir que no los conoce? Porque no se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es una parte. Esa es una parte, porque esa es una de las cosas que el Señor dijo. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? El bautismo. Pero hay otras cosas que Él dijo. Otra cosa que Él dijo, que crean en el que yo envío. Yo les estoy diciendo a ustedes, les voy a enviar a estos hombres, a estos 7 hombres, estas siete estrellas que tengo en mi mano, yo se las voy a enviar. Y si ustedes le creen a ellos, ustedes van a hacer lo que yo les estoy diciendo. Pero ustedes me están diciendo, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Entonces dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Hermanos, estaban predicando y echando fuera demonios. ¿Ha pensado usted alguna vez que un hombre predicador echando fuera demonios sea una maldad? Pero porque el Señor les está diciendo que son hacedores de maldad. Ellos en su interior, hermanos, son cizaña. Pero el ungimiento del Espíritu está sobre ellos. Por eso la Escritura dice en Mateo 24:24, vendrán falsos ungidos. Vendrán falsos ungidos, falsos cristos. No dice vendrán falsos Jesuses, sino dice vendrán falsos ungidos o falsos cristos. Hay una gran diferencia de eso, hermano. Vamos a ver, no toda persona, hermano, que me diga Señor, Señor, entrará. ¿Cuáles son los que van a entrar? Los que han hecho la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que obedezcamos la palabra. Entonces, hermano, vamos a ir a otra parte. Vamos a ir ahí otra vez el Señor Jesús hablándonos en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a ver qué es lo que les va a decir, fíjese. Y es otra partecita que no se ha obedecido. O mejor dicho, lo que Él está diciendo que no se obedece. Dice... Lucas 24, esta quizás no la marqué, hermano. Esta quizás no la marqué. Hoy sí tenemos que aprender a manejar la Biblia, hermano. Sí, ahí estamos en el verso, el 46 y el 47. Dice, bueno, vamos a leer desde el verso, desde el 45. Para que usted vea, hermano, la manera de cómo puede verse el Evangelio eterno.
No hay otra manera de verlo, hermano, sino en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Se da cuenta? Si Dios no está en la escena, no importa cuánto yo lea la Biblia, no importa cuánto predique. Si Dios no me abre el entendimiento, de nada sirve. Hermano, o sea que la cosa es delicada, hermano. Mucha gente piensa que es solamente, no, pues ya me voy a hacer hermano. No, pues al rato me hago hermano. Ahorita no me hables porque ahorita no me puedo hacer hermano. Al rato me hago hermano. Hermano, esta gente está loca, hermano. Está hablando el Señor y está diciendo que Él les abrió el entendimiento. Quiere decir que no es cuando yo quiera, sino cuando Él quiere. Si es que quiere. Por alguien dice, hermano, ¿usted cómo predica esa cosa? Observe el mundo. Hermano, si Dios quisiera convertir toda esa gente, ya la hubiera convertido. Pero ¿por qué no les aclara el entendimiento? No quiere, hermano. No quiere aclararles el entendimiento. Pero bendito sea el Señor para nosotros. Nos ha aclarado el entendimiento. Por eso dijo el hermano Branham, usted dice, tiene el Espíritu Santo y tiene un claro entendimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Señor le abrió el entendimiento. Usted ya no está pensando como esa gente que piensa tenebrosamente. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es que yo no entiendo, hermano, fíjese, hermano, yo no entiendo cómo es que aquí dice esta cosa y aquí dice esto. Pues. No tiene el entendimiento, hermano. No, pero es que en Mateo 28, 19 dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué eso solo se queda con eso? Lea la otra parte. Hermano, el problema es que se queda solo con Mateo 28. Váyase a la otra escritura. Aquí tengo las 25 escrituras, hermano. Fíjese. Entonces, para que comprendiese las escrituras, necesitamos al Señor, necesitamos al Espíritu, para que nos enseñen las escrituras, hermano. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por esa razón es que estos fariseos me mataron, le podría haber dicho él, ¿va? Porque él iba platicando ahí, ellos no sabían. No, es que tú no sabes lo que ha pasado aquí, mira, mataron al Señor y mira todo lo que... No, les dice él, así estaba escrito, así fue necesario que yo padeciera. A veces es necesario pasar ciertas cosas, porque están escritas, hermano. Y resucitarse de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Ahí está el detalle. Si pudieran tan solo ver la gente esto. Y que se predicase en su nombre. Alguien dice, hermano, por allá estaban aquellos predicando en su nombre. Sí, pero fíjese lo que dice. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Cómo sabe usted cómo sé yo que usted se ha arrepentido? Cuando usted se bautiza en el nombre. Mientras usted no se bautiza, yo sigo diciendo, no, siempre no se ha arrepentido. No importa que esté aquí todos los días de servicio. No, pues aquí está y aquí viene. Sí, pero ese no se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, hermano, yo no lo veo. Pero yo voy a ver el efecto del arrepentimiento cuando usted se bautice. Entonces dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, hermano, quiere decir que el perdón de pecados viene por el nombre. Si usted lee Mateo 28, 19, no dice que usted va a ser perdonado de los pecados. Pero si usted lee Hechos 2:38, dice que sus pecados le van a ser perdonados. Entonces, que se predicase, fíjese, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Roma. No, pues si no así dicen los romanos. Que allá el apóstol Pedro allá llegó, dice, y que allá lo mataron. Hermano, yo digo una cosa, si Pedro hubiera llegado ahí, esta gente se bautizara en el nombre de Jesucristo, hermano. Si Pedro fue el que dio la receta para entrar al cielo. Y le quiero decir esta mañana a todos los oyentes a nivel mundial, que la única manera de entrar al reino es a través del apóstol Pedro. La gente religiosa y los tradicionales se asustan, van a decir, ¿cómo? Que no es a través del Señor Jesucristo.
No, pues sí, pero él le dio las llaves a él. Le dio las llaves a Pedro y le dijo, lo que tú ates aquí en la tierra, yo lo voy a atar en el cielo. Lo que tú desates aquí, yo lo voy a desatar allá. Entonces, ¿dónde está el famoso, o la idea, o la tradición de que Pedro es el primer papa? Yo creo más que él es el papa que esta gente, hermano. Porque yo estoy haciendo lo que él dijo. No, y estos le cambiaron ya, hermano. Imaginen cómo han engañado a la gente. No, que Pedro es el primer papa y no hacen lo que él dice. Mucho menos van a hacer lo que el Señor dice. Hermano, está duro. Que le cambié el título. Es que esto se llamaba, yo le había puesto de primero Evangelio perfecto contra Evangelio versus Evangelio pervertido. ¿Me entiendes? Pero le cambié yo ahí para hacerlo más suave. Pero la verdad que sigue, el Evangelio eterno sigue contra el Evangelio pervertido. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay dos tipos de personas, Caín y Abel. Y ahí están, y esos van a estar peleando siempre. Versus Caín y Abel, todo el tiempo, hermano. Hasta finalizar allá en William Branham y el anticristo. Ahí va a terminar, hermano. No se asuste. Así va a terminar esta cosa. William Branham y el anticristo. Aquí está Dios encarnado. Hermano. Dios encarnado en William Branham. Y el diablo encarnado en el anticristo. Y los dos se van a enfrentar. Si usted no cree eso, solo espere. Vamos a seguir aquí en el verso 47, dice. Comenzando desde Roma, dije, va. Pero es comenzando desde Jerusalén. Jerusalén, hermano. Aún ¿cómo se llama estos? Querían meter la idea de que ellos iban a conquistar Jerusalén para meter su cizaña ahí. Pero no, Dios no permitió eso. Dice el verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Imagínense, hermano, le está diciendo a estos hombres que les va a enviar el Espíritu Santo. Y después vienen diciendo de que Pedro se equivocó. Hermano, ¿cómo se va a equivocar ese hombre si tenía la promesa del Espíritu Santo? Ahí estaba el Espíritu Santo en ese hombre. Dice la Escritura que el Espíritu Santo se hizo fuego. Y dice que se hicieron lengüetas de fuego. Dice alguien, ¿y cuándo? Yo que me hubiera gustado estar allá para ver. Ahí está la fotografía, hermano. El mismo Espíritu Santo alrededor de William Branham. Fíjese, el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Alguien dice, hermano, ¿y cómo sabe usted eso? Hizo crecer ese lirio. Para el poder de Dios creció el lirio, hermano. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Creador haciendo crecer el lirio. Y entonces, hermano, tenemos, hermano, ¿por qué estar felices? Va, yo no quiero ver esas caritas ahí. Sí, hermano. No, pues, no, hermano. Tenemos esta realidad nosotros, hermano. Yo a veces digo que tenemos ahí la cosa enfrente y no nos damos a veces cuenta, hermano. Imagínense, las lenguas de fuego nos visitaron hoy en el tiempo del fin. Y yo creo que hay lenguas de fuego sobre ustedes. De vez en cuando es bueno tomar fotografías para ver, pero la gente ahora está tan asustada que dice, no ande creyendo en luces. Entonces el Señor dice, no, esta gente está tan confundida que mejor ya ni me les aparezco. Cuando la Escritura estaba diciendo que la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, si nosotros tenemos la luz, ¿cómo no tiene que estar la luz aquí? Hermano, tiene que estar la luz, si no, ¿cómo? Entonces dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, vamos a ir otro poquito más adelante. Entonces, en su nombre que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En su nombre, no dice en sus nombres. ¿Por qué Dios no tiene nombres? Dios solamente tiene un nombre. Entonces vamos a ir a Isaías, una escritura bastante conocida de nosotros. Isaías 52.
Me recuerdo que prediqué hace unos meses sobre Isaías 52. Fíjese cómo vamos a leer desde el verso 1, hermano. Estamos predicando el Evangelio eterno. Despierta, dice, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Le está hablando a la novia. Le está hablando a la elegida, a la iglesia elegida. No va a despertar, los demás no los va a despertar, hermano. Pero aquí está diciendo a Sión. Vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Odisea está desnuda. Por esa razón yo pienso que una hermana de la iglesia no creo yo que tenga el deseo de andar desnuda. ¿Por qué razón? Porque la Escritura está diciendo que está vestida. Vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Usted cree que allá en Apocalipsis 21, 22 va a haber un inmundo? Hermano, ¿usted cree que va a aparecer uno de esos pervertidos de la mente? Tenemos que estar claros, hermano. Tenemos que estar claros en el conocimiento de la revelación que tenemos. Entonces dice otra cosa, sacúdete del polvo. ¿Se recuerda cuando los discípulos iban y le dijo al Señor, ¿sabe qué? Aún el polvo sacudan de esa ciudad. Entonces está diciendo el Señor aquí, sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová. De balde fuisteis vestidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio los cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, los hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Hermano, no hay gente más blasfema del nombre de Jesucristo que esta edad de la Odisea. Entonces sigue diciendo, por tanto, porque han blasfemado, fíjese, dice Jehová, y continuamente están blasfemando mi nombre todo el día, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí yo, o he aquí estaré presente. Entonces, hermano, ¿dónde está el nombre? Arriba en el verso 4 dice, porque así dijo Jehová. Y aquí está diciendo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Bueno, ¿y que no lo estaba diciendo en el verso 4? ¿Cómo podía entender usted eso? Tiene que llegar el Señor y abrirle el entendimiento, hermano. Porque si no, usted se confunde. Dice, aquí está diciendo, porque así dijo Jehová, vaya, ahí está el nombre. ¿Y por qué en el 6 está diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre? Entonces, si está diciendo, sabrá mi nombre, es porque no lo sabe. Entonces, ¿por qué está diciendo, sabrá mi nombre? Porque en el verso 4, Jehová no es nombre. Jehová nada más es un nombre compuesto, fíjese, por los teólogos. Los teólogos con los que hicieron la escritura, las traducciones, metieron las vocales ahí, para que fuera un nombre pronunciable, porque el nombre era impronunciable. Cuando Moisés fue a Egipto, le dijo, Señor, ¿en qué nombre voy? Él le dijo, no vas a llevar ningún nombre, solo diles el yo soy, te envía. Entonces él está diciendo, fíjese, por esa causa mi pueblo sabrá mi nombre y yo voy a estar ahí presente. O sea, no fue una idea de alguien, fue Dios mismo trayendo el nombre. Entonces tengo ahí, mi pueblo conocerá mi nombre. Entonces ahorita vamos a ir, ¿qué pasa con ese nombre? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 4, que fue la escritura que el Señor me reveló a mí cuando estaba jovencito yo. Y me dio la escritura esa de Hechos 4, verso 12. La escritura clave, hermano, para todos aquellos que todavía no pueden ver el nombre de Dios. Ahí está. Ese verso 12 es la clave para entender la forma en que usted se tiene que bautizar.
Está hablando de Jesús en el verso 11. Vamos a leer el verso 11 para que usted se dé cuenta que está hablando de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está diciendo que Jesús es la principal piedra. Usted sabe lo que hace la principal piedra en un edificio. Esa es la de fundamento. Fíjese. Entonces está diciendo el verso 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Quiere decir que no puede existir el nombre de Jehová. No, usted no puede bautizarse en el nombre de Jehová, hermano. ¿Por qué? Porque está diciendo en ningún otro hay salvación. Y que se comience a predicar en mi nombre el arrepentimiento y la salvación y el perdón de pecados. Y el verso 12 está diciendo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, hermano. ¿Por qué está diciendo bajo el cielo? Porque allá en el cielo Dios tiene otro nombre. Pero bajo el cielo solo hay un nombre. Y ese nombre es Jesús, que es la piedra reprobada. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando usted mire esa escritura, usted rapidito entiende y usted no se detiene. No que posiblemente mañana, que el otro año, no, rapidito usted va a las aguas. ¿Por qué razón? Porque le he revelado a usted el nombre. Alguien dice, hermano, ahí no dice el nombre, el 11 lo dice. El verso 11 le está diciendo el nombre. Este Jesús. Pero mucha gente lo mira y dice, ahí no dice, ahí solo dice que no hay otro nombre, pero no dice cuál. No, pues sí, ¿cómo va a decir cuál? Si no, su entendimiento está entenebrecido. Pero está diciendo Jesús, que es la piedra. Entonces tenemos otra escritura. Esto fíjese, por eso esto es fundamento, hermano. Esto es el principio de doctrina, este mensaje. Para que usted, como un recordatorio, se lo voy a dar. Fíjese, de aquí en adelante ya no voy a estar pensando en que van a estar conectados quien no va a estar conectado. De aquí en adelante voy a predicar mi mensaje, hermano. Eso es lo que voy a hacer, porque a veces uno pensando en eso, empieza, a pensar en aquella persona y la otra persona quizás ni está interesada. Y entonces, hermano, mejor voy a predicar mi mensaje y eso es todo. Así que vamos al libro de Hechos. Siempre ahí mismo, vamos a ir al capítulo 8. Y vamos a estar el verso 14 al 16. Esto yo una vez dije que cuando los apóstoles predican, hermanos, cuando ellos predicaban, el Espíritu Santo se derramaba. Entonces dice el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los otros apóstoles, ¿me entiendes? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían llegado otros y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, pero hay ciertas personas comisionadas para poder dar el Espíritu Santo. Si usted se fija, por ejemplo, en Apocalipsis 7, ahí hay un ángel que está comisionado para llevar el Espíritu Santo a los judíos. No cualquier otro. Yo puedo ir allá y empezar a predicar este mismo mensaje, pero yo no les voy a llevar el Espíritu Santo, porque yo no estoy comisionado para llevárselos. Pero en este caso, fíjese, Pedro estaba comisionado porque dice, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Sobre ninguna persona había descendido el Espíritu, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ahí tenemos una escritura para aquellas personas que no creen que el bautismo es en el nombre. Ahí tenemos estas personas, imagínense, solamente vinieron a orar para que recibieran el Espíritu Santo, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiere decir que una persona puede bautizarse en el nombre de Jesús y todavía no recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué razón, hermano? Porque tiene que estar el comisionado ahí para dárselo. Entonces tenemos otra escritura, ahí mismo, capítulo 10.
Entonces tenemos el primero, en Hechos 4:12 tenemos que no hay otro nombre. En 8:14 al 16 tenemos que ser bautizados en el nombre. Y en Hechos 10:44 al 48 tenemos que son gentiles bautizados en el nombre de Jesús. Gentiles, porque mucha gente le dice, los que tienen el evangelio pervertido le dicen a usted, cuando usted habla del bautismo en el nombre de Jesús, lo primero que le dicen es, ese bautismo del nombre de Jesús no es para gentiles. Eso es lo que le dicen. Cuando usted comienza a hablarle, mira, que tiene que bautizar. No, ese bautismo es para para judíos nada más. Entonces ahora les voy a probar por la Escritura que el bautismo en el nombre de Jesús es para gentiles. Vamos a leer desde el verso 44. Bueno, vamos a leer desde más antes. Bueno, aquí está predicando, creo que aquí está predicando el apóstol Pedro. Fíjese, está en la casa de Cornelio. Y entonces Pedro está diciendo en el verso 40, a este levantó Dios al tercer día. O sea, a Jesús Dios lo levantó al tercer día. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, hermano. Porque cuando Dios levantó a Jesús, no Jesús se le manifestó a todo el pueblo, sino que Él escogió ciertas personas a quien Él se le iba a aparecer. Él dijo, bueno, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, lo primerito que preguntó, dijo, dile a Pedro. Porque era la pieza principal. Es cuando el ángel del hermano Branham le dijo al hermano Branham, ¿sabe qué? Me le voy a aparecer a tu hijo Billy Paul. Va solo a él. Y el otro, no, solo a él me le voy a aparecer. Entonces aquí está diciendo, hermano, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Quiere decir que Dios siempre tiene testigos de antemano, escritos ya, a fulano de tal me le voy a aparecer, a fulano de tal le voy a dar este mensaje, a fulano de tal. ¿Por qué razón? Porque ya está predicho. Entonces dice de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Qué privilegio para Pedro. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces alguien dice ahí, alguien para los ya dentro del mensaje, los que están ahí, con el mensaje rápido. Bueno, ¿por qué está leyendo eso el hermano? Si allá leyó un día y dijo que William Branham era el juez de vivos y muertos. Para los que están ahí en la escritura, hermano, para los que están en el mensaje. No, pues hermano, Jesús está dentro de William Branham. ¿O no está dentro de usted? Hermano, si mejor el mundo allá afuera dice que Jesús está dentro de ellos. Y a veces nosotros dudamos quizás que Dios esté dentro de nosotros. Entonces dice, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, de este Jesús que fue levantado, comisionado para ser juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, fíjese hermano, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces Jesús dijo, ¿por qué ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ahí está el Señor Jesús hablando a través de Pedro y diciéndoles, ¿por qué no hacen lo que Él dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, no fue a ponerle las manos. Acuérdense que está en una casa de gentiles, gente como nosotros, que no son judíos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente, nosotros antes los teníamos marginados y ahora Dios viene y les da el Espíritu Santo? ¿Fíjese? Porque los oía, alguien dice, hermano, pero ahí no los está bautizando, porque el diablo así está. Ahí no está diciendo que los está bautizando en el nombre de Jesús. Espérese, no se adelanten. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos gentiles
que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Nadie. ¿Quién iba a hacer eso, hermano? ¿Quién iba a impedir el agua? ¿Quién iba a decir, no, hombre, no los bautices? Mira, Pedro, estos son gentiles, no los vas a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque ese bautismo es para nosotros los judíos. Amén, amén. Sí. No, hermano, eso no es así, hermano. ¿Cómo se iba a parar? Imagínense estos hombres diciendo eso. Hermano, no me están siguiendo, hermano. Está diciendo, imagínense que si hubiera sido así, esos hombres se hubieran parado y le hubieran dicho, mira, ¿por qué tú los vas a bautizar en el nombre de Jesús si ese bautismo es solo para nosotros? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Gentiles bautizados en el nombre de Jesús también. Eso es para la gente que le diga a usted, no, el bautismo en el nombre de Jesús es para los judíos. Ahí tiene la escritura. Usted se la puede grabar ahora. Para los que dicen, ya me bauticé, hermano. Yo ya me bauticé y la verdad es que yo ya no puedo bautizarme otra vez. Vamos a Hechos 19. Dije que íbamos a conocer un poquito la Biblia, hermano. Yo creo que ya con esto va a quedar clarito lo que es el bautismo. Vamos a leer desde el verso 2. Fíjense qué tremendo, allá recibieron el Espíritu Santo los gentiles y no se habían bautizado. No, hombre, ¿y cómo está eso? Pues ahí donde el perverso se pierde, hermano. ¿Cómo está eso? Recibieron el Espíritu Santo y no se habían bautizado. Pero ¿cuál fue la señal de que tenían el Espíritu Santo? Corrieron al agua. Rapidito fueron y se bautizaron. ¿Por qué razón? Porque ya tenían el Espíritu Santo, hermano. Entonces dice el verso 2, 19:2. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esto es otra cosa al revés. Fíjese, aquellos recibieron el Espíritu Santo y no se habían bautizado. Fíjese, estos ya se habían bautizado porque estos ya estaban bautizados. Y viene Pablo y les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros no sabemos de eso y que hay que recibir Espíritu. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Yo le quiero preguntar algo a ustedes. ¿Qué tiene mayor calidad? ¿Bautizarse en Padre, Hijo, Espíritu Santo o bautizarse o ser bautizado por Juan el Bautista? Yo le quiero decir una cosa que tiene más peso. Si aquí viniera un hombre y me dijera, no, yo no me puedo bautizar porque fíjate que Juan el Bautista me bautizó y tú me quieres volver a bautizar otra vez. Yo le aseguro que alguien que haya sido bautizado por Juan el Bautista no se va a bautizar tan fácilmente otra vez. Porque estos hombres le hubieran podido decir a Pablo, ¿sabes qué? Tú estás diciendo eso, pero Juan el Bautista era el ángel del pacto. Él fue el que me bautizó y ¿cómo tú me vienes a decir que me bautice otra vez? Entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Bien bautizados, sí o no? Estaban bien bautizados, hermano. Entonces Pablo empezó a explicarles. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fíjense, los que se habían bautizado por Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que yo podría leerlo así. Cuando oyeron esto, los discípulos de Juan fueron bautizados otra vez en el nombre del Señor Jesús. Y eso así es, porque fueron bautizados otra vez. Entonces, hermano, lo voy a dejar ahí porque se fue el tiempo donde me había fijado. Me quedaron muchas escrituras. Bueno, voy a leer Filipenses. De todas maneras, ya nos metimos en esto. Filipenses. Está hermosa esta escritura, hermano. Filipenses capítulo 3, verso 27 y 28. Perdón, es Filipenses 2, 9, 11, hermano. Estoy confundiéndome con la otra escritura de Gálatas. Es Filipenses 2, 9 al 11.
Está hablando del Señor Jesucristo otra vez. El apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo a los filipenses, a los que vivían en la ciudad de Filipos. Les está diciendo, en el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es... hermano, quiere decir que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. ¿Sería más elevado que el nombre del Padre? ¿Sería más elevado que el nombre del Hijo? Claro que sí, la Escritura lo está diciendo. El apóstol Pablo dijo, si alguien predica algo diferente de lo que yo enseño, es maldito. Por lo tanto, dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. No le dio 3, no le dio 2, le dio un nombre. Es que yo quiero que esto quede bien remachado, hermano. Porque la gente dice, no, es que aquí dice en el nombre del Padre, del Hijo, ahí son 3. Pero él está diciendo uno aquí, ve. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí está, ahí lo está diciendo ya, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aún en el infierno, la gente se arrodilla delante de Jesús. ¿Por qué razón, hermano? Porque ese es el nombre. El verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Padre. No, el Padre, hermano. Claro que sí. Pues no es el Señor el Padre. ¿Cuántos señores hay, pues? Entonces, ¿el Padre es el Señor o no es el Señor? Entonces yo por eso lo estoy leyendo. Usted tiene que tener claro entendimiento, hermano. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Padre. Hay otra escritura que dice que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿quién es el Señor? Es el Padre. ¿Bien? Y es el mismo Jesús. Ese es el gran misterio, hermano. Por eso vino el séptimo ángel, a revelar los misterios, como decía, pero en los días de la voz del séptimo ángel, ¿qué va a pasar? Misterio de Dios. Y ese es el misterio de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir al cielo? ¿Cómo podemos nosotros tener vida eterna si no vamos bajo el misterio de Dios? Entonces, hermano, quedamos ahí. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si ustedes se ponen de pie, me quedaron muchas escrituras, que el Señor añada las bendiciones a lo que se ha leído. Hay una cosa tremenda, hermano. Jesús dijo en Marcos 3:28, fíjese, de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos. Contentos nosotros. ¿Verdad que sí? Todos los pecados son perdonados a los hijos de los hombres. Y la blasfemia y las blasfemias cualquiera que sean, fíjese, son perdonadas. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, alguien dice, hermano, ¿y cuál sería la blasfemia del Espíritu Santo? Pues usted piensa. El apóstol Pablo lo dijo. Anatema, maldición, maldito, aquel que le agrega y le quita. Entonces no pervirtamos el Evangelio. Gracias a Dios porque nosotros tenemos un Evangelio perfecto. Así que oremos y démosle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Señor, de todo nuestro corazón por haber, Señor, venido como aquellos caminantes a Emaús, que te les apareciste, Señor, y les empezaste a revelarle las Escrituras, Señor. Eso es lo que tú has hecho en esta mañana, Señor. Has tomado las Escrituras y has empezado a revelarlas a nosotros en nuestros corazones, Señor. ¿Por qué? Porque tú nos has abierto el entendimiento para poder verlas tan claras, Señor, que a veces nos preguntamos por qué el mundo no puede entenderlas. Pero sabemos, Señor, que todo es un plan, todo está predestinado, Señor. Así que te damos las gracias porque en esa predestinación
tú nos escogiste a nosotros para poder ver estas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque todos los que estamos aquí hemos sido bautizados en tu nombre, Señor. Estamos seguros cuando lleguemos al otro lado, Señor, yo me bauticé en tu nombre, Señor. Entonces iremos confiadas, estamos confiados, Señor, porque hemos sido bautizados y nuestros pecados han sido perdonados por tu nombre, Señor. Señor, no permita que el diablo nos quite esa verdad en nuestros corazones. No permita que el enemigo, Señor, nos pervierte el evangelio en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta instancia en esta mañana. Te rogamos una especial bendición, Señor, por los oyentes, allá por la línea del teléfono, que ellos están ahí fieles. No sé cuántos son, Señor, pero tú sabes, yo sé que tú les vas a dar, le estás dando cada día, Señor, una fe sólida en su corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén.